Entonces vamos a hacer un mueble que esperemos que nos sirva de mucho, que lo tengo por aquí. A ver, vamos a descargarlo, listo. Hemos elegido uno de los muebles que hay en la oficina para usarlo de ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer este mueble, ¿sí? Es un mueble de librero que tiene 1, 2, 3, 4 niveles y unas divisiones. Vamos a hacerlo paramétrico, vamos a hacer cómo se debería de hacer de manera correcta en Revit, ¿sí? Bueno, entonces empecemos. En Revit vamos a generar una familia, ¿sí? Lo que vamos a hacer es empezar generando una nueva familia basada en una plantilla. Tienen que tener bien instalados los elementos para que puedan encontrar los archivos de plantillas aquí en el RBT 2018, en donde dice Family Templates. En español deben de encontrar una que se llama mobiliario métrico. Listo. Y abren esta plantilla. Recuerden que ya no estamos en el modo de generación de un proyecto, estamos en el modo de generación de una familia. En este modo de generación de familia, la parte superior es diferente, ¿no? Ahora dice crear, no dice arquitectura, dice insertar, no dice estructuras. Y aquí tenemos dos planos de referencia que se intersecan en lo que se llamaría el punto de inserción. Estos planos de referencia los vamos a usar con los planos X y Y, porque estamos en una vista de plano de planta, ¿sí? Tenemos vistas de alzado, laterales, que no podemos crear, tenemos que usar solamente las que tenemos aquí. Entonces, desde la vista superior, podemos generar más planos de referencia con el atajo RP, Reference Plane. 2 paralelos al eje X, 2 paralelos al eje Y. Los elementos paramétricos en Revit requieren tener mucho planeamiento. En este caso yo voy a planear las dimensiones. Estas dimensiones seguramente van a ser en este caso simétricas al centro, al eje central, en sus dos ejes X y Y, ¿sí? Para definir esa equidistancia yo hago una cota continua, con DI hago una cota continua y luego le digo que esta cota es equidistante y esta cota también es equidistante. Además debo de definir estos dos valores como parámetros, uno aquí y otro aquí. Fíjense, estoy dibujando el contorno de la vista superior. Por ejemplo, esta de aquí yo le puedo decir o le puedo dar un valor. Aquí arriba, donde dice texto de etiqueta, yo puedo crear un parámetro. Este parámetro lo voy a llamar longitud y va a ser un parámetro de tipo. Aquí yo puedo generar un nuevo parámetro y se va a llamar anchura. Listo. En la parte de un alzado derecho me voy a dar cuenta de que tengo un nuevo parámetro que yo voy a llamar, un nuevo plano de referencia que voy a medir desde el punto base hasta la parte superior, al cual le voy a dar de valor longitud. Listo. Perdón, altura. Listo. Regreso al nivel de referencia y me doy cuenta de que ya tengo definido algunas cosas, ¿sí? Ahora que lo que necesito es revisar de nuevamente mi foto. ¿Qué es lo que necesito? Necesito 1, 2, 3, 4, 5 referencias. Fíjense que siempre hay una experiencia de zócalo o contrazócalo abajo, ¿no? Una especie de distancia. Vamos a definir eso en una vista de aquí, ¿no? Voy a poner un primer plano de referencia, ¿sí? Hasta cierta altura, que le voy a dar una distancia fija, por ejemplo, de 100. ¿Sí? Voy a asumir que esta distancia es 100. Listo. Esa es la primera distancia que yo necesito, ¿sí? Luego voy a necesitar, en este caso, una segunda distancia, una tercera, una cuarta y una quinta que ya he definido antes. Entonces, más planos de referencia. Una grande y estas tres de aquí las voy a hacer equidistantes, ¿sí? Para que funcione, ¿sí? 1, 2 y 3. Listo. Entonces lo que voy a hacer es definir estas tres como equidistantes. Listo. ¿Sí? Y tengo uno que va a ser un poco más grande, que le podría colocar un parámetro tal vez, si deseo, ¿sí? Listo. Son los parámetros de las alturas donde van a estar los elementos de mi librero, ¿sí? Necesito ciertas superficies, ¿no? Por ejemplo, aquí necesito una superficie, 2 superficies, 3 superficies, 4 superficies y 5 superficies. Hay 5 superficies que yo debo de tener, ¿sí? Vamos a colocar esas 5 superficies desde un plano de planta, ¿sí? A ver, aquí yo voy a generar una primero y le voy a decir que voy a crear una extrusión como un rectángulo desde aquí hasta aquí, cuyo valor de alto lo puedo definir aquí. Típicamente la melamina, el MDF, etcétera, etcétera, vienen en medidas de 18 milímetros, por ejemplo. Y le voy a dar esa medida de 18.
y finalizo. Si me voy al alzado o a la vista derecha, me voy a dar cuenta que este elemento se ha creado ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo puedo definirlo en diferentes planos, ¿no? Este elemento, por ejemplo, le puedo dar un nombre, ¿no? Le puedo decir base, por ejemplo. Entonces yo necesito que este elemento se mueva a un nuevo plano de referencia que se llame base, ¿ya? Y listo, ya se movió, ¿sí? Puedo entonces definirlo de acuerdo a los nombres, ¿no? Entonces yo puedo tener así esta clase de elementos o puedo hacerlo manualmente, como ustedes quieran, en realidad no es tan importante, ¿sí? Y sigo viendo en mi foto lo que yo requiero. Necesito otra superficie, me voy a acercar un poco porque quiero ver cómo está, si no voy a ir a verlo aquí en la oficina. Fíjense que los laterales son continuos, entonces necesito hacer estos laterales tal vez, porque estos laterales me van a ayudar a definir mi mueble, ¿no? Listo, entonces voy a hacer esos laterales, ¿no? Voy a ir armando mi proyecto. Me voy dando cuenta de que una vista frontal es donde están mis elementos y una vista derecha es donde está justamente esta pequeña tabla. Entonces ahí voy a crear otra extrusión rectangular de un ancho de 18 de aquí hasta aquí y finalizo. Fíjense cómo se ve en mi vista en 3D. Por el momento tengo esto, ¿sí? Fíjense, es que este elemento no se ha definido dónde debe de estar, ¿cierto? Entonces en el nivel de referencia yo puedo elegir ponerle este plano, por ejemplo, de nombre izquierda, ¿no? Y a este plano le puedo elegir ponerle de nombre derecha. Vamos a ver si es que podemos agarrar este elemento y editar su plano de trabajo para que sea, por ejemplo, izquierda. ¿Sí? Fíjense. Y ya lo puedo mover hacia allá. Podría crear un duplicado o podría simplemente en esta vista derecha, ¿sí? Fíjense, voy a crear una nueva instrucción, pero definiendo el plano de trabajo como derecha. Es decir, ya el elemento que voy a extruir lo voy a colocar en ese plano derecho. Y listo. Y ahí está. ¿Sí? Fíjense, ya tengo mi proyecto, ¿sí? Hasta el momento, ¿sí? Y ahí me voy a dar cuenta desde lo pongo en líneas finas para que se vea así. Ahí me voy a dar cuenta de que de repente en alguno de los dos lados lo he hecho mal. Para darle la precisión del caso, yo necesito moverlo un poquito tal vez, ¿no? Por ejemplo, este elemento de la base tiene que estar contenido hasta la parte interior y cerrarse. Igual en este lado, ¿no? Tengo que contenerlo y tengo que trasladar esto alineándolo hasta este plano desde este lado. Fíjense, no me deja porque lo que hace es mover la instrucción. Estas instrucciones son móviles, ¿no? Entonces lo que sucede es que algunos de estos elementos se controlan con un parámetro, ¿no? Y por ejemplo ahí yo le tengo que decir menos 18. Listo. Y alineo hasta aquí, ¿sí? Y ahora sí le he dado esa precisión, ¿no? Es como si tuviera esto. Vamos a jugar con lo que tenemos hasta el momento, ¿sí? Recuerden que yo había creado algunos parámetros, ¿no? Estos parámetros están aquí arriba, en este botón que acabo de presionar, que es este de aquí. Y en este botón lo que voy a hacer es controlar la altura, por ejemplo. Le voy a decir que va a tener un típico 1,80 m. Le digo aplicar y mi elemento crece. Mi anchura, por ejemplo, está en 920, es muy ancho. Generalmente tienen 400 aproximadamente. Le doy a aplicar. Y de longitud o de frente le voy a dar 1,20 m. Y ahora sí, ¿no? Mi librero va tomando la forma y va manteniendo la forma de lo que yo quiero representar. ¿Sí? Vamos a continuar. ¿Sí? Lleguemos hasta aquí, por favor.